Seguimos conversando con José Klimper y Enrique Toledo acerca de esta idea, de esta propuesta de reforestar 2 millones de hectáreas en el Perú, 1 millón de hectáreas en la sierra o más. Y esto, bueno, estamos hablando de 200 millones de dólares al año para reforestar 100.000 hectáreas por año, de los cuales 150 serían, digamos, aportados por el sector privado. Pero yo quería preguntarle a Enrique Toledo, ¿cómo es que esto se operaría? Porque en el caso de la sierra, cuando menos, las áreas están en manos de las comunidades campesinas. Entonces ahí se requeriría alguna clase de esquema de asociación que le dé garantía a la empresa o, en fin, a la inversión, y que al mismo tiempo le dé seguridad a la comunidad de que esto va a funcionar. Es decir, ¿cómo ese puede ser el problema? ¿Cómo se resuelve eso? De hecho, ese es el principal punto que hay que resolver, y la propuesta es crear un programa de MIGA interno. El día de ayer tuvimos una reunión del equipo que está formulando la ley forestal, la nueva ley forestal. A esa reunión fui invitado y en el grupo de trabajo se planteó una iniciativa que se ha venido trabajando con grupos empresariales y de la banca de inversión. Que exista una reducción del riesgo ante una inversión empresarial fallida en una comunidad mediante la creación de un MIGA interno. Para explicarlo en sencillo, el MIGA es un sistema de seguros que maneja el Banco Mundial cuando en un país como en Perú viene una inversión extranjera y hay una usurpación de derechos, por decirlo de una manera directa. En ese caso, lo que sucede es que el empresario puede reclamarle al Estado peruano a través del Banco Mundial para ser resarcido de sus derechos por haber realizado la inversión. Entonces, lo que nosotros tenemos que plantear es un mecanismo promotor del Estado que genere suficiente confianza para tener patrimonios distintos en una sola inversión. Por ejemplo, un valor patrimonial de los campesinos es la tierra. El campesino aportaría la tierra, la comunidad aporta la tierra. Exactamente, el campesino aporta la tierra, recibe empleos, puede recibir una forma, acciones a cambio de la tierra, o se queda de propietario de la tierra, pero el inversionista es dueño de los árboles. Los árboles se inscriben en registros públicos, es una propiedad separada de la tierra, los dos ganan, y cuando se produce la cosecha van en porcentajes de acuerdo al aporte de capital. El Perú, si no se moderniza, en verdad vamos a seguir lamentándonos de tener 60% de pobreza rural andina. Y entonces tenemos que crear Estado, y ese es un mensaje para el Ejecutivo y para el Congreso. En abril o mayo se va a discutir la nueva ley forestal. Esta es la oportunidad para que el Perú se modernice atrayendo capitales. Y el Estado, además de ser un Estado promotor, debe ser un Estado que reduzca los riesgos del empresario ante contingencias como las que estamos hablando. Y la pobreza solo se resuelve con inversión productiva. No hay otra forma de hacerlo. Ahora, por eso es que tenemos que trabajar todos. Mencionabas los fondos de las AFPs, que efectivamente son más de 20.000 millones de dólares y ya no tienen en dónde invertir. Claro, invertir en forestación es la inversión ideal, pero ¿cómo se canaliza eso? A ver, hoy la empresa en la que yo trabajo tiene 500.000 de árboles de paltos sembrados en barranca. Y nosotros plantamos las pepas y hoy día somos dueños de los árboles, y si lo quiero cortar, lo corto. Y en Ica tenemos algo así de 800.000 árboles de vid, de uva, y somos dueños de esos árboles. Pero si mañana en un terreno de 4 hectáreas yo siembro 8.000 árboles de queuña, de chachacomo, de mutuy, de pino, de álamo, y cuando crecen yo no soy el dueño. Es mi terreno, pero yo no soy el dueño. De acuerdo a la ley actual, el dueño es el Estado. El vuelo forestal es el Estado. Porque el Estado, que debe ser el dueño de los bosques naturales amazónicos, entiende que cuando hay un montón de árboles, eso se llama bosque y por tanto eso también es de él. Entonces, los bosques sembrados, cultivados, deberían ser de cada uno. ¿Por qué me reconocen la propiedad de mis paltas y de mis uvas en la costa y no me reconocen la propiedad, para contestar la pregunta de las AFPs, no me he ido el tema,
en la sierra. Entonces, lo primero que hay que entender es que sí, el Estado, los bosques amazónicos, los bosques húmedos, los bosques tropicales, por supuesto, eso es patrimonio de la nación y el Estado es el propietario. Pero ahí donde vamos a reforestar en terrenos absolutamente eriazos, baldíos, en sierra o en selva, ese bosque es un bosque de cultivo, Claro. aunque se llame bosque. Uno. Si el Estado entiende eso, que él no es el dueño del vuelo forestal, permite titulizarlos. Hoy día, en un programa anterior a este, hablaban de la titulizadora peruana, los bancos titulizan, y entonces se producen títulos de esa propiedad inscritos en registros públicos. Si el Estado acepta que esta es una política de mitigación de riesgos, tiene que cambiar toda la parte contable, porque las utilidades que yo voy a hacer durante 15 o 20 años van a estar en celulosa. Yo planté una plantita así, y el año siguiente es así, y el año siguiente es así, y después tengo 35 metros cúbicos de celulosa por hectárea que voy ganando cada año, que pasan por el Estado de pérdidas y ganancias, pero que no venga el Estado a pedirme utilidades, que me las cobre al final, cuando tengo caja. Es decir, cuando realmente hagas utilidades. las hice antes, pero la caja viene al final. Claro. Porque, entonces, hay que hacer una política, es muy complejo para un programa de televisión, pero en eso es lo que se está trabajando. Mi aporte como empresario es que antes que termine este programa y desde mi teléfono celular, yo puedo comprar desde aquí bosques en Panamá, en Uruguay o en Chile. Yo puedo comprar acciones de bosques, puedo darle capital y no puedo comprar bosques en el país. Entonces, los instrumentos, la legislación comparada, los antecedentes, las NICs, las normas internacionales de contabilidad, las NIF, las normas internacionales de información financiera vinculadas, ya existen. No hay que inventar el agua tibia. Claro, de acuerdo, efectivamente. Es una voluntad política de entender que todos podemos ganar si todos abrazamos y regreso y termino con la emergencia. Si mañana van a volver a caer 300 milímetros, 250 milímetros, mañana es ahorita, entre 2 años, entre 4, entre 7, van a volver a caer, no caerán sobre Cusco, no caerán sobre Surite, caerán en Pachachaca, en Apurímac. Y si no hay nada que lo reciba, se van a armar ríos de lodo, el lodo es más denso que el agua, por el principio de Arquímedes se va a llevar todo lo que tenga al frente. De acuerdo, efectivamente. Entonces, este es un programa que debería ser absolutamente prioritario y aquí están los instrumentos para financiarlo y para llevarlo a cabo. No estamos pidiendo que el Estado lo haga, estamos pidiendo que se permita que el capital privado lo haga, que se permita. Muy interesante, yo lo solicito realmente por esta propuesta, ojalá que pueda desarrollarse, que pueda, digamos, consensuarse y que además supone una posibilidad de asociación con las propias comunidades, donde las mismas comunidades se capitalizan, se desarrollan, tienen empleo, crecen, ganan utilidades, en fin, se incorporan al mundo moderno, a la globalización. Y que las cadenas de valor agregado generan tanta riqueza que mejorarían el bienestar, porque en verdad el Perú es un país de tierras forestales, es un país de laderas, y por lo tanto hay que comprender que nuestra vocación es ser forestales y que podríamos producir no solamente 400.000 empleos, Jaime, no solamente 4.000 millones de dólares de exportaciones, sino lo más importante, mejorar la calidad de vida de los pobladores rurales. De acuerdo. Bien, muchísimas gracias, los felicito, realmente vamos a estar al tanto de cómo evoluciona esta propuesta y cómo va tomando cuerpo, porque por lo demás es indispensable, es urgente, digamos, una cosa de esta naturaleza. Gracias, Jaime. Muchas gracias a José Klimper y a Enrique Toledo. Vamos a una pausa, regresamos ahora con Gonzalo Alegría, candidato a la alcaldía de Acción Popular para Lima. Gonzalo Alegría es hijo de Ciro Alegría, el famoso novelista. Regresamos.